En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa, una pregunta que se aborda desde distintas miradas con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas, preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo, reflexionando sobre el mundo. Seguimos educando. En 1816 convergieron dos hechos fundamentales para la historia nacional: la Declaración de la Independencia y la organización final del Plan Continental del general José de San Martín, que sería el garante de esa independencia y la llevaría más allá de las Provincias Unidas. El contexto internacional era complejo. España se había liberado de los franceses, el rey Fernando VII había vuelto al trono y se disponía a recuperar los territorios americanos. El ejército realista había comenzado a avanzar por toda la región, derrotando una parte de los movimientos independentistas. Ante esa situación, el Congreso General Constituyente se reunió en San Miguel de Tucumán y después de arduas discusiones, el 9 de julio, los representantes firmaron la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas del Sur. La independencia de nuestro territorio. Esta semana veremos cómo después del proceso político iniciado con la Revolución de Mayo de 1810, se asumió por primera vez una manifiesta voluntad de emancipación. ¿Qué ocurrió entre 1810 y 1816? ¿Qué territorio quedó constituido a partir de las guerras y del Congreso de Tucumán? ¿Cómo y quién arma una independencia? Estas son algunas de las cuestiones que vamos a analizar. En el día de hoy nos preguntamos: ¿cómo se llegó a Tucumán? ¿Cómo se llegó a Tucumán? Porque ¿qué significa para vos ser independiente? ¿Para qué cosas de tu vida ya sos independiente? poder decidir por uno mismo sin que nadie te condicione o poder tomar decisiones por vos mismo. Manejarse sin tener que pedirle permiso a, digamos, personas, cosas así. Para mí ser independiente es poder tomar mis propias decisiones sin que nadie me las cuestione. ¿Por qué crees que es fundamental que un país sea independiente? Para que no dependa de otro país y podamos tener nuestras propias costumbres y tradiciones. Y no depender de otros países, tomar sus propias decisiones. Para que no viva bajo las reglas de otro país o bajo las leyes de otro país y para que sea autónomo. ¿Recordás algún acto del 9 de julio que se haya hecho en tu escuela? ¿Cómo fue? ¿Vos participaste de alguno? Sí, que entra la bandera, cantan el himno nacional y hacen un discurso los profesores. En mi escuela generalmente hacemos obritas, sketch, bailes. Debo haber participado, no me acuerdo mucho, pero sí. Yo participé y tuvimos que cantar una canción. Fue un acto lindo, en el escenario tuvimos que subir y cantar la canción. Esta semana volvemos a encontrarnos frente a un hecho histórico que es fundacional para nuestro país: la independencia del 9 de julio. Según su significado, independencia es la capacidad de hacer y elegir sin intervención o tutela ajena. Se ejerce la libertad de actuar por cuenta propia. Eso implica tomar decisiones y asumir las consecuencias. Yo me pregunto, y tal vez ustedes también, ¿fue el 9 de julio la fecha exacta en la cual nos hicimos independientes? ¿Cómo era nuestro país en 1816? ¿Quién vivía en este territorio? Tengan en cuenta que ese momento histórico no corresponde a un hecho aislado. Fue parte de procesos que duraron muchos años, de ideas que crecieron y se asentaron como si fuera el entramado de un telar. Mirá lo que tenemos acá. Hoy en el estudio nos acompaña un telar.
En los años de la independencia, el telar era un elemento fundamental en la producción textil. En relación a este tejido, podemos decir que está en su etapa cero. Recién asoman algunas lanas. Como ustedes saben, este tipo de trabajo es artesanal. Se pueden mezclar materiales de distintos tipos y también se pueden aplicar distintas técnicas. Dicen que si el artesano es prolijo, probablemente no se note la tensión de las hebras. Y en muchas ocasiones hasta la trama puede quedar oculta. Una hermosa metáfora para pensar de qué manera los hacedores de la patria fueron pensando y construyendo el acta de independencia. ¿Me permitís, Maga? No soporto la tentación. Dale, yo tampoco. Vos primero. Muy bueno. ¿Qué tal? Impecable, Flor. No te voy a mentir, Maga. Yo seguiría con el telar, me tejería una manta con estas temperaturas, pero ahora que me dijiste que se puede tejer una independencia... Vos sigue adelante, Flor. Esto no va a detener los pasos de la historia. Es más, aprovecho y les pregunto, ¿ustedes saben por qué se necesitaron guerras para independizarnos? Y sobre todo en esos combates, ¿quiénes eran los rivales y quiénes los aliados? Y hoy me pongo en el lugar de ustedes. ¿Cuántas veces han escuchado decir que conocer la historia de nuestro país nos permite formarnos como ciudadanos y ciudadanas? ¿Es realmente así? ¿Por qué? Porque al analizar nuestra historia podemos reflexionar sobre nuestra realidad, nuestro presente y repensar también nuestro futuro. Ahora les pido que vayamos juntas y juntas a un elemento fundamental para analizar todas las épocas. Una brújula. ¿Una brújula? Ya sé, perdón, me perdí, me desorienté. Bueno, no estás tan lejos. En realidad nos tenemos que ubicar, pero en un mapa, porque nos da una perspectiva única, sobre todo para entender el proceso que va desde el 25 de mayo de 1810 hasta el 9 de julio de 1816. Así estaba dividida políticamente América del Sur antes de 1810. Acá estamos nosotros para esa época, el Virreinato del Río de la Plata. Acá está Buenos Aires, donde el 25 de mayo se destituye al virrey Cisneros y se elige la primera junta de gobierno. Entre 1810 y 1816, en esos 6 años, hubo acontecimientos de todo tipo. Pero pongámonos en situación. Hoy, viajar de un lugar a otro en avión nos lleva un par de horas, o si lo hacemos por vía terrestre, no viajamos más de un día o apenas 2. ¿Tenés idea de cuánto tardaban en ir de Buenos Aires a Tucumán? ¿Una semana? Entre 25 y 30 días si ibas en galera, o 50 días si ibas en unas carretas de ruedas gigantes tiradas por bueyes. ¿En serio? Pero me pregunto, ¿por qué fueron a esa casa de Tucumán y no a otra? Esa casa pertenecía a la familia Laguna Bazán y ya había sido usada por el Ejército del Norte, liderado por Belgrano, como comandancia. Hoy la casa está en el centro de una gran ciudad, pero para esa época la ciudad de Tucumán no contaba con más de 1000 habitantes y apenas tenía 12 cuadras de lado. Era una de las casas más grandes de la ciudad. Estos datos son súper interesantes. ¿Sabes qué, Maga? Yo necesito saber más. La Casa Histórica de Tucumán fue construida en 1760. Tenía un diseño clásico colonial. 3 pabellones paralelos a la calle entre los que se encontraban 2 patios flanqueados por galerías y habitaciones. Al fondo estaba la huerta familiar y las letrinas. Rodeando el primer patio estaban las habitaciones de la familia, el comedor y la sala. En las salas de la casa era donde se desarrollaba la vida social, las famosas tertulias. En esas reuniones corrían noticias, rumores, se debatía, cantaban, bebían mate, chocolate y, claro, también hacían romances. Cuando se decide hacer el congreso en Tucumán, la casa de los Laguna Bazán ya estaba alquilada por el gobierno como dependencias administrativas. Pero le hicieron algunas reformas para que el congreso pudiera sesionar. Se amplió la sala para que entraran más de 30 personas, se arreglaron techos y pintaron muros y puertas. ¿Y por qué la ciudad de Tucumán era un punto estratégico? Porque era un centro comercial en la ruta que unía las minas del Alto Perú con el puerto de Buenos Aires. De día, la vida parecía apacible y tranquila. Las carretas provenientes del norte y del sur se mezclaban con vendedores ambulantes y pobladores. Las pulperías se llenaban de gauchos y no faltaban guitarras y mate. Pero a las 10 de la noche sonaba el toque de queda y las calles solo eran recorridas por partidas de soldados. Es que en realidad, debido a la guerra, Tucumán era una ciudad que vivía en estado de alerta. En 1816, la mayoría de las revoluciones por la independencia en América Latina habían sido sofocadas.
los realistas volvían a tener el dominio de las posesiones de España en este continente. Tan solo una parte del antiguo virreinato del Río de la Plata seguía en estado de rebeldía. Y a su vez, los rebeldes estaban divididos en dos bandos. Por un lado, la Liga de los Pueblos Libres y por el otro, las Provincias Unidas de América del Sur. A pesar de todo, el Congreso comenzó a sesionar el 24 de marzo de 1816. Y si bien los diputados estaban de acuerdo en que debían declarar la independencia, no se ponían de acuerdo con las formas de gobierno. Los debates se extendieron durante más de 3 meses. Finalmente, el 9 de julio de 1816, 28 congresistas representando a las Provincias Unidas declararon la independencia. Como ya dijimos, entre 1810 y 1816 sucedió de todo. Empecemos por lo que pasó el 25 de mayo de 1810. En realidad, un poquito antes. Desde las invasiones inglesas y la caída del gobierno de Fernando VII en España, el clima que se vivía en Buenos Aires era el de formar un gobierno propio. ¿Y por qué el mes de mayo fue crucial para la revolución? Porque en el mes de mayo llegaron noticias de España. Contaban que toda la península había sido tomada por Napoleón. Fue un motivo suficiente para sentir la debilidad de España y los ciudadanos de Buenos Aires se alzaron contra el virrey Cisneros. Y así se declaró la primera junta de gobierno. O sea que todo el virreinato del Río de la Plata ahora era gobernado por esta primera junta. Sí y no. Aclarame los tantos, Maga. Digamos que al quitarle el poder al virrey y formar un gobierno, estaban asumiendo la autoridad política del virreinato. Pero esa primera junta no gobernaba al virreinato del Río de la Plata porque quienes habían derrocado al virrey era solo un cabildo, es decir, algo así como una municipalidad. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Como sabían que precisaban más respaldo, enviaron delegados a los otros cabildos del interior. ¿Y se coparon todos los cabildos? ¿Se sumaron todos a la causa? En realidad, muchos aceptaron la idea, como el de Luján, pero otros estuvieron abiertamente en contra, como el de Montevideo, el de Córdoba y Asunción. Por lo que decís, interpreto que la cosa se le complicó a Buenos Aires. Exacto, y es por eso que se arma un ejército que va hacia el norte, llega a Córdoba, fusila a los cabecillas que se oponen y sigue hasta Potosí en el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia. Otro pone sitio a Montevideo y uno más, comandado por Belgrano, llega a Paraguay. Pero todo esto era con el objetivo de independizarnos, ¿no? La idea final podría haber sido esa, pero fue un proceso donde lo que primero se buscó fue tener mayor autonomía. Y como muchos seguidores del régimen español se opusieron desde el primer momento, se buscó una solución intermedia que era gobernamos hasta que Fernando VII vuelva al gobierno. Algo que todos percibían que no iba a suceder. Esto se pone cada vez mejor. Lo que había comenzado como un proceso pacífico de cambio de autoridades se convirtió en poco tiempo en las guerras de la independencia. Déjame que lo diga. Patriotas contra realistas. Así fue. Y escuchen bien, en un principio ambos bandos luchaban con recursos propios. España estaba ocupada por los franceses y no apoyaban a ninguna de las fracciones. Era una guerra entre americanos que se consideraban fieles o no a un rey. Esto no puede quedar así, Maga. Los chicos y chicas necesitan más detalles. Y bueno, se los damos. El 25 de mayo de 1810, el Cabildo de Buenos Aires depone la autoridad de Cisneros y nombra una junta de gobierno. Esta junta conforma ejércitos que son enviados a los cabildos disidentes para enfrentar a los realistas: Montevideo, Córdoba, Alto Perú y Asunción. En agosto de 1810, en Córdoba, se apresa y fusila a Liniers y sus partidarios. Este mismo ejército sigue su ruta hacia el norte. En enero de 1811, si bien Belgrano es derrotado en Paraguay, logra que esta región forme una junta de gobierno desplazando a las autoridades españolas. Y en la banda oriental, tras varias batallas libradas por el ejército de Belgrano, el 21 de mayo finalmente se pone sitio a Montevideo. Sin embargo, este era solo el comienzo. El 20 de junio de 1811, el ejército del norte pierde la batalla de Huaqui y en agosto la de Sipe-Sipe. La oposición, replegada en el Alto Perú, queda en manos de los realistas. Y para conquistar la independencia se hace fundamental enfrentar este foco disidente. Es así como el 27 de febrero de 1812, Belgrano se hace cargo de lo que queda del ejército del norte. Pero al ver que no cuenta con recursos suficientes, decide retirarse el 23 de agosto en lo que se conoce como el éxodo jujeño. Poco después, Belgrano avanza y triunfa en Tucumán. Una victoria que dista de ser una buena noticia.
El primer triunvirato le había exigido a Belgrano la retirada sin ofrecer batalla a los realistas que intentaran entrar por el norte del país. La desobediencia de Belgrano y la demora del primer triunvirato en determinar la forma de gobierno que se debía adoptar demuestran su incapacidad para gobernar. Es por eso que el 8 de octubre de 1812 es nombrado un nuevo gobierno provisional, el segundo triunvirato, liderado por Juan José Paso, Nicolás Rodríguez Peña y Antonio Álvarez Jonte. ¿Cuánto tiempo gobierna? Muy poco. El 31 de enero de 1813 se crea la Asamblea del año 13, que debe proclamar la independencia y dictar una constitución. ¿Pero lo logra? Las guerras por la independencia siguen su curso. El 3 de febrero de 1813, San Martín libra el combate de San Lorenzo y luego Belgrano vence a los realistas en Salta. Pero en octubre, Belgrano es derrotado en Vilcapugio y un mes después, el ejército del norte es casi aniquilado en la batalla de Ayohuma. A esta altura, los deseos de independencia parecen apagarse. En 1813, al otro lado del Atlántico, se suma la derrota de Napoleón en Rusia y la expulsión de su ejército en España, donde vuelve a gobernar Fernando VII. Sin embargo, la reacción de Buenos Aires no tarda en llegar. En enero de 1814 se crea el Directorio como forma de poder ejecutivo. Y a esto se suma la caída de Montevideo, dando fin a un sitio de casi 4 años y la persecución de Artigas en la banda oriental. El 9 de julio de 1816, el Congreso declara la independencia de las Provincias Unidas del Sur y da vigor a la lucha que se desencadena en territorios vecinos, la independencia de Chile y de Perú. Contar la historia requiere un trabajo casi detectives, y Gabriel Di Meglio es uno de los mejores. Nacido en Buenos Aires en 1973, estudió en la UBA, donde recibió 3 títulos: profesor de enseñanza media y superior en Historia en el año 1998, licenciado en Historia en el año 2000 y doctor en Historia en el año 2004. Fue becario en la UBA y en CONICET, ha participado en proyectos internacionales de investigación y divulgación histórica. Cuenta con más de 8 libros publicados. Y también es el director del Museo Histórico Nacional. Hola Gabriel, bienvenido. Te vamos a hacer unas preguntas. Hola chicos y chicas, soy Gabriel Di Meglio, soy historiador, investigador de CONICET y actualmente dirijo el Museo Histórico Nacional en Buenos Aires. ¿De qué forma participaron los distintos grupos sociales en las guerras por la independencia? En la Guerra de Independencia participaron distintos grupos sociales, cada uno haciendo cosas distintas. Obviamente los oficiales en las guerras siempre provenían de los sectores sociales altos, más ricos o con más prestigio social. Entonces todos los famosos próceres de la Guerra de Independencia en general provienen de la clase alta, de lo que llamamos a veces la élite de esa época. Pero también los soldados provenían de las clases populares, de la gente común, y eran obviamente la mayoría, pero en general obedeciendo órdenes de los otros. Como en cualquier fenómeno histórico, unos y otros fueron importantes para que eso terminara teniendo un final, digamos. ¿Por qué le das tanta importancia en tus investigaciones al bajo pueblo y no tanto a los tradicionales próceres? Porque, por un lado, los próceres o los personajes más famosos de la historia ya han sido muy investigados y a mí lo que me parecía interesante era ver aquellos que han sido mucho menos, indagados, a ver qué hicieron. En parte para completar, para tener un conocimiento mayor de los actores de la historia, pero también con una idea de fondo que comparto con otros colegas, y es que si no se comprende qué hizo el grueso de la sociedad, si no se comprende que la historia son movimientos colectivos, no se entiende nada de lo que ocurrió. No basta con estudiar a San Martín para entender la Guerra de Independencia, sino que hay que tener también a los soldados de San Martín, a las mujeres de los soldados de San Martín y a todos los demás, si no, no se comprende esa época. Entonces, la idea de fondo es, para poder hacer historia, la historia es un fenómeno colectivo, no la explican solamente algunos individuos importantes. Para imaginarnos un poco mejor la época, ¿qué similitudes y diferencias hay en la vida de un niño o niña de 11 o 12 años, como los que miran el programa, y alguien de esa edad en 1816? Bueno, alguien que vivía en 1816, de cualquier edad, tenía diferencias enormes con la actualidad. En la vida cotidiana, mucho más rotundas de las que uno a veces tiene en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, no hay electricidad. Por ejemplo, no hay agua corriente. No hay cloacas, entonces ir al baño es una experiencia muy diferente. Sí, cosas que hoy en día están hay excepciones, pero en general están bastante
son bastante comunes y ya mucho tiempo, en ese momento no existían, ¿no? Cocinar es todo un tema, conseguir la comida sin heladera implica toda una forma distinta de organizar la vida. Si no hay luz natural a la noche y hay velas, digamos, los días terminan antes, toda la gente se levanta antes. La vida era muy, muy diferente. En el caso de los chicos y las chicas, digamos, había una diferencia muy grande que es el tema escolar. Las chicas no iban a la escuela en esa época, la mayoría de los varones tampoco. Solamente los varones de la clase alta tenían acceso a la educación, que era en casas de maestros, y ya después de lo que es el secundario, recién algunos iban a la escuela. Entonces, la mayor parte de la gente no sabía leer y escribir. Pensemos que para 1869, que se hizo el primer censo nacional, 1869, solo el 21% de la gente, es decir, 2 de cada 10, sabía leer y escribir de los que estaban en el censo. Es decir, que era una vida completamente distinta sin escuela y, aunque hoy en día también hay gente que lo hace, en general, buena parte de los chicos empezaron a trabajar muy chicos. Es decir, a los 11, 12 años, la mayoría ya estaba trabajando, salvo los que pertenecían a las clases más altas, ¿no? ¿Cómo le explicarías a los chicos y chicas en qué consiste el trabajo de historiador y por qué te gusta tanto? Bueno, los historiadores estudiamos qué pasó en el pasado, valga la redundancia, es decir, tratamos de entender qué cosas ocurrieron y por qué ocurrieron. Es un trabajo que tiene mucho de detectivesco, porque uno lo que intenta es, a través de distintos documentos, de distintas, los historiadores lo llaman fuentes, es decir, vestigios que quedaron de otros tiempos, intentar entender qué ocurrió y, como dije antes, y por qué ocurrió. Entonces, a mí me parece fascinante porque es un trabajo de reconstrucción, tiene algo de develar misterios, es un desafío interesante. Bueno, además yo soy muy nerd y me gustan esas cosas, pero el pasado tiene algo que puede ser espectacular, ¿no? Tiene lo mejor de un buen libro, una buena película, una buena serie, ¿no? Tiene una cosa dramática y también de comedia a veces, que es realmente muy linda para quienes disfrutamos de eso, ¿no? Porque ¿Alguna vez viste alguna sesión del Congreso actual? ¿Dónde la viste? ¿Cómo es? ¿Qué hacen los diputados y diputadas? ¿Te acordás qué tema se trataba? Sí, por televisión. No sé, o sea, los diputados se sientan y conversan sobre leyes, proyectos de ley, que después se votan y quedan como leyes algunas. Sí, por la televisión. Y hay un montón de personas proponiendo ideas para que el país pueda ser mejor. Hay muchos diputados y charlan sobre leyes y cosas así. ¿Cómo imaginás que fueron los viajes que hicieron los diputados hasta el Congreso de Tucumán en 1816? ¿Qué habrán sentido y pensado durante todo ese viaje? ¿Qué habrán visto? ¿Podrías dibujarlos y contarnos? Habrá sido agobiante, pero a la vez lo disfrutaron porque recorrieron todo el país y vieron lugares nuevos, personas, paisajes. Me imagino que viajaban en caballos sin carretas. Habrán pensado que lo que iban a hacer era importante, que iban a discutir sobre las leyes del país para hacer un país mejor, para tener un país mejor. Yo creo que las distancias para los viajes era muy larga entre lugar y lugar, que tenían que viajar tipo, no sé, de Buenos Aires hasta Tucumán, que quedaba muy lejos. Y andaban muchos días de viaje, llevaban la comida atrás o iban comprando. Y que habrán visto muchas personitas, mucha gente en distintos lugares del país, con distintos colores de piel, no sé, cada uno en un lugar diferente, con una vivienda diferente. Hubieran sentido cansancio porque el viaje era largo y también podrían sentir emociones para ver qué se decía en la sesión. Yo creo que ellos se transportaban en carretas, con caminos de tierras, con bastantes árboles también. Como acabamos de ver, la Asamblea del año 13 había sesionado en Buenos Aires, pero se elige Tucumán como epicentro de operaciones políticas para declarar la independencia. Y nos preguntamos, ¿por qué? A ver, saquemos nuestras conclusiones. Los diputados de las provincias, que eran mayoría, rechazaban a Buenos Aires como sede porque, no siendo locales, venían sufriendo presiones desde que comenzó a sesionar la Asamblea General Constituyente en el año 1813. ¿Por qué no eligieron Córdoba, Santa Fe?
Córdoba y Santa Fe no podían ser ese punto de encuentro porque eran aliadas en la Liga de los Pueblos Libres que controlaba Artigas, quien era enemigo del directorio. Fíjense cómo está delineado el mapa. Escuchen con atención de la voz de Fray Cayetano Rodríguez, uno de los diputados que intervino en el Congreso que declaró la independencia. Podemos entender por qué descartaron a Buenos Aires como sede. Lo expresó de esta manera. Ahora encuentras 1000 escollos para que el Congreso sea en Tucumán. ¿Y dónde quieres que sea? ¿En Buenos Aires? ¿No sabes que todos se excusan de venir a un pueblo a quien miran como opresor de sus derechos y que aspira a subyugarlos? ¿No sabes que aquí las bayonetas imponen la ley y aterran hasta los pensamientos? ¿No sabes que el nombre porteño está odiado en las Provincias Unidas o desunidas del Río de la Plata? Pero además, hacer este congreso en Tucumán era una demostración de fuerza, una provocación a los realistas. Al norte, en Salta y Jujuy, estaba Güemes, defendiendo el camino que bajaba del Alto Perú. Recordemos que Martín Miguel de Güemes era el gobernador de Salta. Durante años se libró allí lo que luego se conoció como la Guerra Gaucha. ¿Por qué ese nombre? Porque era una forma de combatir a los realistas, pero con una guerra de guerrillas, desgastándolos, permitiéndoles avanzar y luego cortando su cadena de suministros, emboscándolos. ¿Sería grande el ejército de Güemes? Todos los habitantes de Salta y Jujuy eran soldados. Güemes logra que todo el pueblo, sin importar etnia o posiciones económicas, edades o sexos, se pliegue a la causa revolucionaria y logra que todos sus soldados sean voluntarios. O sea, nadie podía pasar por Salta o Jujuy. Para que les quede claro, 6 veces los realistas bajaron por las quebradas desde el Alto Perú a Salta y las 6 veces debieron retirarse con muchísimas bajas. En otras palabras, podríamos decir que sin Güemes y sus gauchos hubiera sido imposible que el Congreso sesionara en Tucumán. Pero ustedes sabían que la declaración de la independencia y la sesión del Congreso no fue solo de un día. ¿Pero cómo? ¿Cuánto tiempo se tomaron? Paso a contarte. La declaración de la independencia no fue el único hito histórico del Congreso de Tucumán. Uno de sus rasgos sobresalientes fue la representación equitativa por provincias. Había un diputado electo entre cada 15.000 habitantes. Fueron un total de 32 congresistas, de los cuales 29 firmaron el acta de independencia. Varias provincias no asistieron por su oposición al directorio. Comenzaron a sesionar en marzo de 1816. Y entre los principales logros del Congreso podemos mencionar la elección de Juan Martín de Pueyrredón como director supremo el 3 de mayo de 1816 y de Manuel Belgrano como comandante del Ejército del Norte por segunda vez. El Congreso dictaminó el Reglamento Provisorio de 1817. Consistía en un documento que fijó las pautas para administrar y dirigir el Estado hasta la sanción definitiva de la Constitución de las Provincias Unidas del Río de la Plata el 22 de abril de 1819. El Congreso de Tucumán funcionó alrededor de 2 años. Luego se trasladó a Buenos Aires, pero sin duda la Casa de Tucumán ya se había convertido en un lugar histórico. Con el tiempo, esta propiedad perteneciente a una familia del pueblo se fue deteriorando, y fue el Estado Nacional el que la rescató y realizó una serie de reformas que le devolvieron su aspecto original. Se le encargó a Lola Mora, una escultora oriunda de Tucumán y una de las más prominentes del siglo XX, la realización de 2 sobrerrelieves de bronce. Uno representa el 25 de mayo de 1810 y el otro el 9 de julio de 1816. Las piezas de arte fueron inauguradas en 1904. Hoy, quienes visitan la Casa de Tucumán pueden advertir que ha sido restaurada por completo. Allí funciona el Museo de la Independencia y por las noches un show de luces y sonidos nos acerca un poco más a esos eventos que nos formaron como nación. Un acta de independencia es apenas un paso para la construcción de una nación. Es la expresión de la voluntad de un territorio y la sociedad que la habita de ser libre de cualquier tipo de dominación extranjera. A lo que deberíamos preguntarnos qué grupos sociales participaron en esa gesta. Y también pensar que si uno desea ser independiente es porque existe otro grupo que desea dominarnos. Entonces, ¿cómo se defiende esta independencia? ¿Cómo se lleva esta idea a otras latitudes?
Y hay un tema no menor que incumbe directamente a los habitantes de esas regiones. ¿Qué sistema de gobierno los representaba? ¿Una monarquía, una federación o una república? ¿Cuál y por qué? Y dentro de estas formas de gobierno deberíamos preguntarnos ¿para quiénes fue esta independencia? ¿Realmente estaban representados todos los habitantes o solo un sector? Muchas preguntas que todavía hoy tienen vigencia. Porque un país libre y soberano lo construimos día a día todos y todas los habitantes de una nación. Sin distinción de credo, religión, posición social, sexo o etnia. Todos y todas en un pie de igualdad, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones. Hoy conocimos por qué celebramos el 9 de julio. Pero mañana te ayudaremos a responder cómo se representaron las sociedades y territorios de la independencia. Te esperamos acá, en Seguimos Educando, para entender el proceso que nos convirtió en un país independiente con la siguiente pregunta. ¿Cómo se representan las sociedades y los territorios de la independencia?